Hola Diego, justo iba a empezar Hola, la clase. profe. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí se ve. Ya, muchas gracias Diego. Vamos a partir entonces. Yo iba a partir justo porque como no se integraba nadie, iba a partir sin alumno. Ya. Vamos a partir entonces la clase de hoy, que es con la continuidad de la clase anterior, que fue la clase 14, en la cual empezamos ya a hablar de manejos generales en la vid. Y estábamos precisamente hablando de algunas decisiones de poda, ¿ya? De Hola, profe. Profe. ¿Me escuchan ahora de nuevo? Tuve Sí, un problema con el internet. ¿Me escucha bien? Ya. ¿Se escucha entonces? ¿Y se ve la presentación? O sea, ¿se ve mi fondo todavía? Lo que claro, pasa es que sí lo del como escritorio. cuando se cierra Ahí sí. todo, a veces se borra todo. Entonces, por eso pregunto. Ya, al menos dice aquí que se está grabando, así que vamos a seguir. Entonces, justo estamos dando la partida a la clase de hoy. ¿Se ve ahí, chicos? Por favor, me Sí. avisan que se vea. Ya. Entonces, les comentaba que estábamos dando continuidad a la clase anterior en donde estábamos hablando de las podas y nos quedamos en este punto que era la poda según la estructura que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver distintos tipos de poda. Dentro de eso hablamos de las podas de formación, ¿no es cierto? Las podas según temporada, las podas, ¿no es cierto? Dependiendo de la carga que nosotros queremos tener, la poda según la estructura. En este caso podemos ver que podemos enfrentarnos a distintas estructuras de planta. Algunas pueden estar en cabeza, algunas pueden tener, por ejemplo, una estructura mixta y otras pueden tener, ¿no es cierto?, esta poda de tipo Guyot que es bastante común, que es como la que ustedes ven acá en el dibujo, ¿ya? En la cual se observa, ¿no es cierto?, un cargador que lleva la fruta del año y un pitón. ¿Por qué es importante saber, ¿no es cierto?, y observar la estructura? Porque muchas veces podemos tomar decisiones desde el momento, ¿no es cierto?, de cambiar la estructura o de también seguir con la misma y solamente seguir la estructura que esta ya tiene. Debemos fijarnos en todo caso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de estructura, cómo es la planta en sí. ¿Ya? La planta de la vid tiene una estructura, un desarrollo de tipo acrotónico, ¿no es cierto?, en la que las yemas más distales, más lejanas, ¿no es cierto?, más cerca del ápice del brote, son las que tienden a tener mayor fertilidad. Como ustedes ven aquí en la imagen, pueden ver, ¿no es cierto?, que tenemos acá el ramo o el sarmiento que sostiene el brote del año, ¿verdad? Y las yemas que están en este brote del año tienden a ser más fértiles a medida que nos alejamos del sarmiento que lo sostiene. Por ejemplo, la más distal, la yema más distal es la que tiende a estar, ¿no es cierto?, más en la punta del brote. Esas tienden a ser siempre más, tienden a tener más vigor y a ser mucho más fértiles. ¿En qué sentido? Que brotan antes, tienen más vigor, son más gruesos, ¿no es cierto? Y las que tienden a estar más abajo están más inhibidas, ¿ya? Son las que brotan más tardíamente, ¿ya? Acá vamos a ver un videito, igual que el otro día.
Me avisan si no se escucha. Acá estamos Un poquito más adelante, acá. Sí, estoy grabando acá un poco los trabajos de la viña y todas las cosas, si te Me voy a jodes. sacar un pañuelo, ¿no? No, Sacar el tranquilo. pañuelo para que me vean la cara. Está muy bien. Nada, y quería... Nosotros Ajá. ya me pueden ver. Dejar el año que viene el pitón para que cargue para el Acá. año que viene. De verde porque Ahí. para dejar para dejar el año que viene el pitón para que cargue para el año que viene. De vuelta. Ajá. Hay que ir dejándole el pitoncito que dejamos en esta poda Ujú. para que para el año que viene poder dejar de vuelta la misma carga. Claro. Dejar ¿Y cuáles son los pitones, los cargadores? los pitones son estos. Ajá. Ahí tenemos Ajá. el que carga, ¿eh? Ya el año que viene cortamos acá y ya dejamos el cargador ahí. Ajá. ¿Entendés? Perfecto. Vamos dejando siempre el pitón en la poda para poder... ¿Ves? Acá hay que dejar uno. Ahí tenés el pitón, ¿ves? El año que viene y sacarle. Ajá. Ahí te queda ya formada la cepa para el año que viene. Perfecto. Para volver a la poda del año que viene. Ajá. A ver, hagamos una de cero, una nueva. Y si no hay pitón, hay que dejarle un cargador para pitón del año que viene, ¿me entendés? Ajá. Hay veces que nosotros en la poda no queda nada para dejarle. En cambio en el verde sí, Ujú. ahí tenemos dos para dejar, ¿eh? Le Ujú. dejamos los dos y ya el año que viene tenemos para armar de acá o de ahí, Ajá. no teniendo el Perfecto. pitón. Y acá tenemos pitón, entonces hay que tratar de sacar. Para que quede el pitón libre para el año que viene cortar acá Ajá. y ya dejamos Y dejar de el nuevo. pitón. Entonces dejás solamente dos, Claro, uno en cada lado. uno acá y uno acá. Ajá. Y ahora está sacando todos los demás brotes. Sí, los demás brotes que nos sirven. Ajá. O sea, no hay que tocar mucho porque la helada. Claro, Y el que queda, capaz que tiene un racimito vivo, hay que dejarlo, sí o sí. claro. Aunque haya que trabajar más en la poda para poder Ajá. formar la cepa. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estamos haciendo el desbrote Ujú. para dejar ya armado para... Pero ¿cuántos dejas? O sea, sacás todo lo que no Lo sea, que no sea, lo que no sirva. lo que no sirva. Ajá, Ajá. los chupones, todo eso que Ajá. viene de abajo, como acá. Claro. ¿Ves? Aquí hay que sacar y dejar uno porque esta ya se lo, ¿eh? Ajá. Ya ha tirado un poco, pero hay que dejarle, ¿eh? Ahí tenés dos. Ajá. Y hay que sacarle lo de abajo, pelarlo todo. Todos los chupones. Ajá. Ajá. Ya. Entonces, ahí aparecieron, ¿no es cierto?, hartas cosas de las cuales nosotros hemos estado hablando. Es una poda en verde, una poda en la que salen brotes. Es una poda, ¿no es cierto?, que de alguna manera muchas veces nos vamos a ver enfrentados a ver una situación súper distinta de una planta. Por ejemplo, él comentaba que una de las plantas, ¿no es cierto?, no estaba formada no tenía sus estructuras de base, que era el cargador y el pitón. Entonces él optaba, ¿no es cierto?, por volver a formar la estructura de la planta, dejando en este caso dos pitones por lado para preparar, ¿no es cierto?, esta planta, porque lo más seguro es que había tenido una mala poda anterior, por lo que había perdido su estructura y él la quería formar nuevamente. Entonces él hablaba un poco de, ¿no es cierto?, tomar esta decisión de dejar dos pitones por lado, ¿ya? Lo que yo les comentaba recién, ¿no es cierto?, era este concepto de acrotonía, que es muy importante tenerlo en cuenta, ya que la acrotonía en este caso es una propiedad de la vid, como ven en el dibujo, en la fotografía, perdón, en que esta propiedad de la vid tiende a ser una planta en la que va creciendo, ¿ya? Y al ser una especie de, ¿no es cierto?, o liana, como dice acá, tiende a trepar y buscar la luz, ¿ya? Por lo tanto, un tema fisiológico de la planta es tender a generar los brotes más rápido en las puntas para afirmarse
y buscar la luz. ¿Ya? Esa es como su prioridad. Por lo tanto, presenta una acrotonía al dejar que las yemas que están más distales de la base, las primeras de acá, cercanas al ápice del brote, son las primeras que brotan, y las primeras que brotan con más vigor. Y las de abajo, las basales, están un poco más inhibidas, lo que no quiere decir que no van a brotar, brotan igual, pero de manera más tardía. En este caso, las yemas que están en el ápice van a ser más precoces que las que están en la parte basal o más cercanas al tronco. Bueno, eso más que nada para aclarar el concepto de acrotonía, que en la fotografía se ve bastante bien. Otra Profe, cosa que... ¿Sí? Dígame. que quería consultarle, lo que pasa es que, por ejemplo, si es que en una parte de una parra ya tiene flores, ¿es ¿Mm? imposible sacarle algunos brotes? ¿No se recomienda? ¿Cuando está en flor o cuando está antes de flor, como ahora? Claro, como ahora que está formando la flor. ¿Ya? Y tú ahora dices que sacar brotes que tengan flor. No, de sacar como ramas vegetativas, lo que pasa es que hay una parra en la casa de mi abuela y quería saber si se podía, a pesar de que ya esté formando la flor. No, sí, sí se puede. De hecho, es en la época en la que se hace. Antes que se abra esa inflorescencia, tú vas a ver un esbozo muy pequeñito de lo que van a ser los futuros racimos, que es la etapa en la que está ahora la vid, ¿ya? Que se ven, por ejemplo, está el brote y en el ápice del brote están apareciendo los racimos chiquititos, los futuros racimos, que son las inflorescencias Claro. en realidad. En esa etapa está hoy, y es hoy cuando se están haciendo los de brote. Entonces, eso tú lo ves porque acuérdate que la yema, los racimos ya están formados. Dentro de la yema ya están, pero muy pequeñitos. Entonces, lo que está pasando ahora es que esa yema, al brotar, está elongando sus células, las está estirando, 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 y por eso aparecieron. ¿Ya? Pero Ya, ahora profe. hay que sacarlas antes que esas, por ejemplo, crezcan y se desarrollen. Entonces, entre antes los elimines, mejor. No puedes esperar mucho más porque si esperas más, esos racimos, esas inflorescencias ya se van a desarrollar y van a abrir. Y ahí sí que la planta ya gastó más energía. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Entonces, lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Normalmente para ir reconociendo las estructuras, acá lo que vemos en la fotografía es normalmente un cuerpo de la espaldera, uno de los laterales, en donde vamos a ver un pulgar o pitón que está a este lado, ¿no es cierto? Que va a destinarse a formar la madera del próximo año, o sea, de acá, ¿no es cierto? Esto que se deja dos yemas, esto va a servir para generar el cargador del otro año y un nuevo pitón, ¿ya? Que finalmente es lo mismo que se generó en este cuerpo. Se generó una yema acá y una yema acá y se dejó un pitón y un cargador, ¿ya? Esto es lo mismo. Se deja el pitón, de aquí se va a sacar un cargador y un nuevo pitón. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la estructura del cargador, donde va a llevar la mayor cantidad de yemas y lo que va a llevar la mayor entonces cantidad de carga o brotes, ¿ya? El pitón no debiera llevar más de 2 a 3 yemas y el cargador no debiera superar las 10 yemas, ojalá, ¿ya? Entre 5 y 10 yemas le llamamos nosotros en general cargador. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una producción en cabeza, donde voy a cargar nuevamente un video para que vamos viendo algunas cosas. Los videos son más largos, pero yo trato de resumir un poco la parte más importante, ¿ya? En general, una producción en cabeza o vaso, ¿no es cierto?, va a estar dado principalmente por las condiciones de clima y las condiciones de altura, principalmente priorizando, ¿no es cierto?, que las condiciones de altura muchas veces presentan mucho más viento, por lo tanto tendemos a bajar las plantas, ¿ya? Y en general, ¿no es cierto?, se trabaja a pulgares y a horquillas, que es un poco lo que hemos visto también en un video anterior que alcanzamos a visualizar.
Hola a todos. Lo que aquí tenemos es un viñedo antiguo y lo que hacemos es una poda tradicional en vaso. Os vamos a explicar dos maneras de hacer esta poda, pero antes quiero que veáis cómo en un viñedo viejo los brazos sí que no tenemos ninguna duda que tienen que ir creciendo. Esto es lo que deberíamos conseguir con los años y años en una espaldera antigua. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? La poda tradicional se hace a horquilla. Si os fijáis aquí, o aquí igual es más fácil para que se vea, hay 2 pulgares que dejamos el año pasado. Entonces lo que nosotros dejamos son horquillas. En este caso eliminamos la que está más pegada a la anterior, cortamos por aquí, igual que hacíamos en las espalderas, dejamos madera de protección, dejamos todo este trozo de madera de protección y luego ya dejamos 2 pulgares en forma de horquilla, ¿vale? Dejamos 2 yemas francas, que será la producción del año que viene, de este año. Brotará por aquí y por aquí, y aquí, por aquí, por aquí. Entonces, en este caso ya tenemos los 2 pulgares. En este otro brazo, como los pulgares se debieron romper por el pedrisco o el viento, no podemos dejar horquilla. Entonces, podríamos dejar los 2 pulgares simplemente separados. Entonces, sería otra forma de construir nuestra poda, hacerla a horquilla o hacerla a pulgares separados. El ejemplo lo podemos ver más claro aquí. Si nosotros dejásemos a horquilla, dejaríamos este y este, cortaríamos por aquí y por aquí, ya tenemos nuestra horquilla y eliminaríamos este otro pulgar, lo cortaríamos por aquí. O bien lo que podríamos hacer es que estos brazos se fueran bifurcando en brazos más pequeños. Entonces cortaríamos, haríamos como una poda sobre pulgar, eliminaríamos el más alto, dejaríamos el más bajo y en este caso, como solo tengo uno, haría la poda sobre pulgar. ¿Qué sucede aquí? Que yo voy ramificando. Si tengo 3 brazos, voy a ir ramificando en 6 más. Si podo a horquilla, como es en este caso, la horquilla lo que hago es mantener el brazo de una manera constante y ir creando un único brazo. Pero hago cortes mucho más gruesos. Entonces que tengo que tener mucho cuidado con la madera de protección. Entonces son 2 maneras de podar un vaso tradicional, mejor exposición de la uva y más separada en este caso. Aquí construcción de un brazo más grande, más vigoroso, pero la uva queda más apretada porque va a quedar 8 racimos en este área de producción tan pequeña. Ya, eso entonces es un formato que se puede trabajar en condiciones, ¿no es cierto?, de formación en cabeza, en donde vamos también enfrentándonos a esta situación, ¿no es cierto?, en que los brotes muchas veces van a estar mucho más pegados unos a otros. Fíjense en este caso. En este caso, una espaldera en donde los brotes van a ir mucho mejor dimensionados, separados, ¿ya? En este caso es un cordón Royat, en donde sobre los cordones, que son los brazos principales, generamos distintos tipos de pitón, ¿no es cierto?, distintas unidades de apitonada y cada pitón, entonces en este caso, genera un brote, ¿ya? Podemos tener el cordón simple, que solamente, ¿no es cierto?, vamos a ver que se distribuye un cordón sobre este brazo central y un cordón doble en el cual viene el tronco, sacamos 2 cordones laterales, ¿no es cierto?, que se conoce como Royat, en este caso, ¿ya? En este caso vamos a dejar, ¿no es cierto?, toda la poda sobre los pulgares o pitones. Generalmente, dependiendo del largo del brazo, se tiende a dejar 4 a 5 pitones por brazo, ¿ya? De manera que se disponen homogéneamente, obviamente, ¿no es cierto?, tratando de destinar la mayor cantidad de pitones por unidad de brazo. Vamos a ver otro video cortito para ir explicando cada uno de los puntos. Hola a todos los viñadictos. Hoy os vamos a mostrar de una manera más detallada cómo hemos de ejecutar la poda para realizarla sobre una espaldera de doble brazo, como veis aquí en la imagen. Este es un viñedo joven que tendrá unos 10 años, pero sobre el que ya se han cometido algunos errores que con el vídeo queremos intentar evitar que los cometáis. El primero de todos es intentar
que la poda esté siempre abajo, cerca del alambre de formación. Lo que tenemos que hacer es facilitar ese movimiento de savia a través de los pulgares y no hacer, como se ve aquí en la imagen, estos cortes para rebajar poda, que lo único que estamos haciendo es generar zonas de necrosis del brazo principal, con lo cual ya estamos generando zonas de disrupción del movimiento de savia que nos pueden generar un desecamiento de todo el brazo. Si nosotros cogemos la cepa y vemos cómo viene la savia circula por aquí, al primer sarmiento que va es al de abajo. Vamos a recortar el de arriba, dejando siempre esta madera de protección, que es la que nos va a evitar que la necrosis que se producirá aquí, el desecamiento que se produce en un cono de desecamiento, llegue a influir en el movimiento de savia que circulará por aquí. Y luego el corte que hacemos sobre el pulgar, elegiremos las yemas correspondientes, en este caso 2, y cortaremos justo por debajo de la tercera. ¿Vale? Cortes limpios siempre para evitar la deposición. Y esto, que es un chupón que tendría que estar eliminado en la poda verde, lo tenemos que eliminar ahora a ras de la madera. Pero esto ha de ser eliminado en la poda verde, no en la poda en seco. Lo mismo, pulgar por encima del sarmiento superior y dejamos las 2 yemas. Así continuamos en todos los pulgares, ¿vale? Corte del pulgar superior y dejamos el inferior. Lo mismo aquí. Siempre dejando la madera de protección y dejamos las 2 yemas productivas. ¿Vale? Continuamos. El superior siempre será con la misma dinámica. Dejamos la carga de poda productiva, en este caso 2 yemas francas, y seguimos. Corte en el pulgar del sarmiento superior y dejamos el de abajo porque es el que nos conduce la savia de manera prioritaria. Y los chupones los eliminamos. Nunca vamos a hacer un corte del pulgar entero para rebajar y dejar el chupón. Lo mismo. ¿Con esto qué hacemos? Pues que construiremos los pulgares e irán creciendo indefinidamente como si fueran un brazo, igual que haremos en los brazos de los viñedos viejos que veremos en próximos vídeos. Un saludo a todos. Ya, no sé si a alguno le llama la atención que él habla de una estructura de protección en el corte. ¿Le llama la atención a alguno? ¿O no? Sí, aquí se refiere, es para que cubra cuando revesite. Claro, lo que pasa es que él habla, primero cuando nosotros hacemos un corte, le voy a mostrar, por ejemplo, acá, él lo que habla de, a ver, voy a buscar otra imagen, ya no, tratemos con esta. Él lo que habla de una estructura de protección es que él dice, viene la savia, ¿no es cierto?, a través de la planta. Si nosotros, por ejemplo, aquí había un brote, ¿no es cierto?, en este lado de acá que se cortó ahí. Si él hubiese cortado muy a ras, muy al ras, sin dejar esta estructura de protección, él lo que dice es que cuando esta savia viene acá se forma una especie de callo, cuando esto cicatriza. Si esto está muy cercano a la yema de acá, a la zona que hace que entre la savia a este cargador, este callo se forma y interrumpe la entrada de savia hasta este cargador. Por lo tanto, él siempre cuando corta, trata de dejar como un cotonito para afuera, como un codito aquí, para que cuando esto cicatrice solamente esta área y no cicatrice más adentro, interrumpiendo el paso de la savia a este cargador. Por eso él decía que, por ejemplo, si ustedes cortaban muy fuerte acá, podían perder todo este cargador, producto de que cuando este corte cicatrice, puede interrumpir los conductos internos, ¿no es cierto?, que alimentan este cargador, ¿ya? Eso por un lado. Y otra cosa es que en este corte siempre queda expuesto, por ejemplo, a enfermedades, a heladas, ¿ya? Entonces, de alguna manera puede afectar también a este cargador. Por lo tanto, él habla de una estructura acá, ¿no es cierto?, que de alguna manera protege
el corte mismo, ¿ya? Y las células que están aquí adentro que están vivas. ¿Para qué? Para que al momento de cicatrizar estas células no se vean afectadas, ¿ya? Es por eso más que nada que él habla de esa estructura, ¿ya? Entonces, otro punto importante a mencionar es que la poda va a depender de la carga que queramos dejar, ¿ya? Recordemos que la carga hace referencia, como dice acá, al número de yemas. Y recordemos que cada yema va a llevar los racimos que vamos a dejar para la producción. Por lo tanto, cuando hablamos de carga, hablamos de número de yemas. Si nosotros queremos dejar mucha carga, tenemos que dejar más número de yemas. Si queremos dejar poca carga, entonces rebajamos el número de yemas. Cuando trabajamos con pulgares o pitones, generalmente trabajamos con 2 a 3 yemas por pitón. La tercera yema muchas veces no se deja desde un punto de vista productivo, sino que para prevenir alguna helada. Si nosotros estamos en zona de helada en general, dejamos la primera yema, o sea, la tercera yema, la de arriba, pensando en que si cae una helada, esa yema se pierde y nos quedan las otras 2 todavía para ser productivas, ¿ya? Y cuando hablamos de cargador o vara, hablamos de entre 5 a 10 yemas por cargador o por vara. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo una estructura de un árbol, ¿no es cierto? Que en este caso parece un sarmiento de vid, ¿no es cierto? Pero si lo viéramos como un sarmiento de vid, que está amarrado aquí, veríamos que en realidad esto está completamente sin ningún formato de desarrollo, ¿no es cierto? No existe acá, por ejemplo, acá dejaron algo apitonado con una vara arriba, después esta vara la apitonaron arriba, o sea, nunca volvieron atrás, ¿ya? Y generalmente nosotros debemos volver atrás con la estructura, porque entre más madera dejamos, más viejentada dejamos la planta, ¿ya? Fíjense acá, en este caso se observa una carga súper homogénea, ¿ya? Está bastante parejo. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, contar racimos, lo más seguro es que a partir de esta planta, ¿no es cierto?, que vemos acá, vemos una cantidad de racimos muy homogénea a cada uno de los lados. Eso quiere decir que una planta, ¿no es cierto?, que se dejó con buena carga, podemos observar todos los racimos independientes unos de otros. Pensemos que aproximadamente cada brote va a aportar 2 racimos, ¿ya? Acá, por ejemplo, también vamos a vernos enfrentados a una poda dependiendo, ¿no es cierto?, de qué elementos tengamos para dejar, ¿ya? Que es un poco lo que se veía en lo que se veía reflejado el podador que veíamos anteriormente, que él hablaba que la parra que él veía, ¿no es cierto?, había perdido su forma y él había tenido que dejar obligatoriamente pitones, solamente porque no había ninguna estructura que pudiese dejar para cargador. Entonces, en este caso, vamos a ver que una poda, ¿no es cierto?, atiende a distintos tipos de elementos que se van dejando, ¿ya? Vamos a hablar entonces de una poda corta, cuando tendamos a dejar solamente pulgares o pitones, ¿ya? Como lo que vemos en la figura de acá, en donde, como el podador decía, tengo una yema superior y una yema inferior. ¿Qué es lo que él no hace? No corta esta yema, o sea, no corta este brote, corta siempre el superior, ¿ya? Corta aquí y saca el superior, porque él habla que la savia viene, ¿no es cierto?, la savia viene subiendo a través, ¿no es cierto?, del sarmiento, y la savia, por temas de ubicación, tiende a irse prácticamente toda por acá. Y muy poca para arriba. Entonces, producto de que él, ¿no es cierto?, él infiere que este pitón va a ser siempre mejor que él corta el de arriba, corta siempre el superior. Y fíjense que siempre es el superior el que se corta. Aquí también se deja
el de abajo, ¿no es cierto? El más cercano al sarmiento que lo sostiene, y se corta el superior, porque ese va a estar menos alimentado que el primero, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una poda larga, es una poda que tiende a dejar cargadores o varas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ay, se me va el mouse. Se deja este pitón, ¿no es cierto? Este brote del año anterior, y este pitón que tiene dos brotes, ¿no es cierto? Uno hacia allá y el otro hacia acá, y se cortó ahí, y esta es una poda larga, ¿ya? Esto, por ejemplo, se corta aquí y además se corta ahí. Entonces solamente nos va a quedar este material para el próximo año. En este caso nos va a quedar este pedacito de acá y esta vara, ¿ya? Y cuando hablamos de una poda Guyot o poda mixta, estamos hablando de que en la misma poda mezclamos pulgares o pitones, ¿no es cierto? Y varas o cargadores, ¿ya? Vamos a estar mezclando ambos elementos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá una poda corta, en donde normalmente se tiende, ¿no es cierto?, a eliminar todo se tiende a pitonar todo, por ejemplo, todo es apitonado, ¿ya? Todo se corta apitonado, todo se deja cortito. Acá, poda larga. Por ejemplo, se podó este corto, ¿no es cierto? Y este largo, ¿ya? Se tiende a mezclar ambas cosas. Y aquí lo mismo, ¿ya? Aquí, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que hemos, ¿no es cierto?, visto. Esto es en cabeza, este es el Guyot y este es el Royat. Poda según la época. Aquí vamos a hablar de otro concepto, ¿verdad? Como podo según la época en la que esté la parra. Entonces, en este caso vamos a ver dos tipos de poda. Una poda en seco o invernal, como la que ven en este caso, y una poda en verde cuando, ¿no es cierto?, obviamente la organopia esté verde, esté con follaje. ¿Por qué poda seca? Porque la savia está abajo, ¿no es cierto?, está en las raíces, se va a la parte basal, y si ustedes cortan acá, la parra parece que estuviera seca, no tiene savia dentro, no tiene ningún movimiento de fluidos internos, ¿ya? Principalmente la poda en seco o poda invernal se realiza después de la caída de hojas, cuando esta planta, ¿no es cierto?, se encuentra en estado de receso. Principalmente las reservas, ¿no es cierto?, que son estos hidratos de carbono que forman la planta durante su época en verde, se encuentran en este momento como reserva en las raíces, en los troncos y en las yemas que van a dar fructificación para el próximo año, que en ese momento también están en latencia, no están activas en invierno. El objetivo en general de la poda invernal o en seco, ¿no es cierto?, es principalmente disponer de toda la madera, ¿no es cierto?, regulando de alguna manera la madera para el próximo año, nivelando el vigor, ¿no es cierto?, y obviamente dejando también la carga para el próximo año. Pueden ser de tipo temprana o de tipo tardía, esta poda invernal. Si es muy temprana, como en el caso que vemos acá, por ejemplo, si es temprana en abril, ¿ya? Y si es tardía, va a ser más o menos en agosto y octubre, ¿ya? Principalmente cuándo hacer una o la otra, ¿ya? Como lo vemos acá. Si es temprana, si elegimos hacerla temprana, la vamos a elegir temprano cuando, por ejemplo, tengamos poca mano de obra y no alcancemos a podar, por ejemplo, de manera tardía todo un viñedo, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, porque no vamos a alcanzar a podar todo antes que esto brote. Y también, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta, si podamos muy tempranamente, siempre en partir por las partes más soleadas,
dejando las partes más sombrías, ¿no es cierto?, para el final, principalmente por los riesgos de helada. También, ¿no es cierto?, podemos tener en cuenta que algunas variedades que son más vigorosas, podemos podarlas un poco antes para que de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros eliminemos parte de las reservas antes que esta planta las acumule. Por el contrario, si elegimos podar de manera tardía un parrón, vamos a preferir podar tardío en plantas más jóvenes, principalmente porque tienen una estructura mucho más vulnerable, ¿no es cierto?, y son más sensibles, por ejemplo, a las heladas. Por lo tanto, vamos a preferir no podarlas tan anticipadamente. También se puede podar, ¿no es cierto?, de manera temprana en variedades de maduración temprana. Principalmente de esta manera, podando de manera tardía, lo que nosotros generamos es que retrasamos la brotación y por consiguiente vamos también a ver un retraso en la maduración. Una poda en verde o deshojado, como lo que ven en la fotografía, es complementaria a la poda invernal, ya que de esta manera, ¿no es cierto?, vamos a ir facilitando labores. Si nosotros dejamos que esta planta crezca sin tener podas en verde, nosotros lo que vamos a hacer de alguna manera es, ¿no es cierto?, impedir o generar un muy mal trabajo durante el año, ya que se nos va a generar como una especie de bosque dentro, ¿no es cierto?, de lo que es el parrón. Se hace desde el momento de brotación en adelante, se eliminan brotes jóvenes, mal ubicados, chupones, se hacen despuntes, ¿no es cierto? Todas estas labores tienden a llamarse podas en verde. Es de gran importancia, ya que de esta manera nosotros ayudamos a la vid a guiarse, ¿no es cierto?, y también a generar una buena canopia, una canopia sana. Es importante generalmente estar disminuyendo, como ven aquí, esto es una foto de un parrón que en su parte aérea, ¿no es cierto?, tiene demasiado follaje, este follaje está muy pegado, está muy sombrío, ya se alcanzan a ver algunos racimos, y este follaje, ¿no es cierto?, principalmente es muy negativo para lo que es el desarrollo del racimo. Así que de esta manera, lo que nosotros debiéramos hacer acá es deshojar, dejar entrar luz, mejorar la ventilación y también dejar, ¿no es cierto?, libre la caída del racimo, para que de esta manera los hongos principalmente no ataquen los tejidos que van a estar en algún momento desarrollándose, ¿no es cierto?, en el fruto, ¿ya? Uno de los hongos como mencionamos acá, más común dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo de la vid, es la botrytis, en una etapa tardía de la maduración. Antes podemos llegar a ver mildiu y oidio, ¿ya? Al disminuir en general las hojas de este follaje, en este caso, debemos tener en cuenta que las hojas, ¿no es cierto?, son parte del alimento de la planta, ya que a través del tejido vegetal, ¿no es cierto?, es como hace la fotosíntesis. Pero está relacionado, siempre debe estar en un desarrollo equilibrado ambas partes. Frutos y hojas deben estar, ¿no es cierto?, en un equilibrio, para que de esta manera no exista, ¿no es cierto?, una gran cantidad de hojas que ni siquiera dejen madurar el racimo. Bueno, en este caso vamos a ver, ¿no es cierto?, como ven acá ustedes, ya pasó por un proceso de desbrote y deshoje este sistema de producción. Y principalmente acá en este momento tiene la función de ayudar a la maduración de la fruta. Además, ¿no es cierto?, de mejorar la ventilación. Si mejoramos la ventilación, estos frutos que ya están en vías de madurez no se van a ver afectados, ¿no es cierto?, por distintas enfermedades. En este caso, también se va a relacionar, ¿no es cierto?, que al momento de la floración, cualquier deshoje, ¿no es cierto?, sirve para disminuir los cuajados de flor, ¿ya? Principalmente porque vamos a ir viendo que al momento de flor, ¿no es cierto?, vamos a ver que si no existe un buen equilibrio, vamos a tener una muy mala floración. En otras ocasiones es importante, ¿no es cierto?, realizar también el proceso de despunte
en algunas variedades, ¿no es cierto?, que tienen principalmente un desarrollo apical muy acelerado, ¿ya? Principalmente para disminuir la rotura por viento, ya que si tenemos brotes muy largos y muy extensos, ¿no es cierto?, muchas veces se van a ver afectados por estas condiciones climáticas que en muchos casos, ¿no es cierto?, generan una rotura de ramas, ¿no es cierto?, y caída muchas veces de racimos. En condiciones en las cuales nos presentamos, por ejemplo, en un secano costero, en donde las condiciones son muy secas, el cuajado de la flor en general se da sin problema y no hay problemas de humedad, ¿ya? Pero los problemas que van a haber muchas veces van a ser principalmente producto de un sol muy agresivo, ¿ya? Así que aquí hay que tener cuidado cuando se presente en condiciones que no hay mucha humedad en el suelo. No nos genera un problema, por ejemplo, el microclima interno que se pueda desarrollar dentro de la parra. Sí va a ser importante no tener mucho follaje, ya que cuando hay mucho follaje hay una deshidratación acelerada de la planta y también, ¿no es cierto?, no desproteger de tanto follaje al racimo. Bueno, va a haber que ser bastante cuidadoso en ese sentido. Se pueden dejar más hojas, pero, ¿no es cierto?, siempre manteniendo las condiciones hídricas que esta planta requiere. Hay una poda en verde que es lo que se conoce como el desniete, ¿ya? El desniete, que es un desbrote que se realiza principalmente eliminando unos brotes que son lo que es lo que ustedes ven acá. Por ejemplo, este es el brote, ¿ya? Vamos a pintar de otro color. Este es el brote que viene, ¿no es cierto?, del año. Este brote, ¿qué es lo que tiene que dar? Tiene que dar o racimos, ¿no es cierto?, racimos o hojas, ¿verdad? Lo que no puede dar es, por ejemplo, otro brote. ¿Ya? Esto, por ejemplo, sería dar otro brote. Puede dar este brote racimos o hojas. En el caso que dé otro brote, eso se elimina. Eso se llama un nieto. ¿Ya? A eso debemos eliminarlo. Eso se llama el desniete. ¿Ya? En general, eso, ¿no es cierto?, son brotes pequeños que lo que van a generar en el desarrollo de la planta, finalmente, es un gasto extra de energía, porque si acá se generara, por ejemplo, un racimo, ese racimo no llega a madurar. Por lo tanto, a nivel productivo, este brote sobre este brote no es productivo, es negativo para la planta. Por lo tanto, tenemos que eliminarlo. ¿Bien? Entonces, en este caso, este era el brote. Esta era la hoja, pero fíjense, de aquí para arriba salió un brote. Ese brote se debe eliminar. Ese brote se elimina y se deja la hoja. ¿Ya? Y aquí hay una yema. Una yema que va a quedar hasta el próximo año. ¿Ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, la poda según el tipo de intervención, ¿a qué me refiero con tipo de intervención? ¿Qué es lo que yo voy a hacer, por ejemplo, si mi poda es mecánica, es manual o es mixta? También me tengo que enfrentar a esa situación, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo voy a podar yo si quiero que mis labores sean mecánicas? ¿Cómo voy a podar yo si digo que mis labores van a ser todas manuales? ¿O cómo voy a podar yo si creo que todas mis actividades pueden ser mixtas? En este caso, ¿no es cierto?, voy a tener que definir un tipo de poda que me ayude a llevar a cabo mis labores manuales, mecánicas o mixtas. Por ejemplo, si fuese una poda mecánica, ¿cómo yo voy a tener que guiar mi parra para poder entrar con una maquinaria? Aquí están viendo una maquinaria
que poda. Esta es una podadora. Fíjense cómo está la planta aquí, llena de brotes hacia arriba. Y cómo están quedando acá. Todo apitonado. ¿Ya? Esa es una manera, ¿no es cierto?, de trabajar. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, del sistema de conducción que yo tenga, si puedo o no puedo podar mecánica manual o mixta. Hacer labores de tipo mixto. Entonces, en viñedo, por ejemplo, que están en vaso, siempre las podas van a ser manuales. En viñedos que están en espaldera, pueden ser mecánica, dependiendo de las distancias, por ejemplo, y teniendo en cuenta que las podas van a ser mucho más homogéneas. Yo no puedo podar pitón cargador con una podadora mecánica. ¿Ya? No voy a poder seleccionar mi labor de poda. Acá es otra maquinaria que hace lo mismo, fíjense cómo poda. Pero ellos podan, ¿no es cierto? A lo más pueden elegir la altura del brote que van a podar. Eso sería como lo único. Y generalmente lo que se hace acá es que con lo que se hace es hacer una prepoda. Después de esta labor, muchas veces pasa un podador afinando este trabajo, ¿ya? En general las podas en seco son mecanizadas, ¿no es cierto? Y las podas en verde también se pueden hacer mecanizadas con una máquina que se llama chapodadora, por ejemplo. La chapoda, que es como peinar las parras. Cortan todos los brotes que salen de la estructura, como que cuelguen de una espaldera, ¿ya? En general, una poda mecanizada deja más yemas, como yo les menciono acá, ¿ya? Deja siempre más yemas y habitualmente, ¿no es cierto?, pueden tener, en este caso, una segunda pasada que sea manual, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, condiciona también a tener un regadío porque las necesidades de agua siempre van a ser mayores. Si yo dejo mayor cantidad de yema, requiero una mayor cantidad de agua que, ¿no es cierto?, pueda ir hidratando estos brotes que van a salir de estas yemas. La poda en verde, ¿no es cierto?, como la que ven acá ustedes, lo que está pasando acá, una máquina que es como que pasara por arriba y hace pasar la espaldera por entre medio y la va emparejando por los lados, la va cortando, como una peluquería, ¿ya? Va deshojando, ¿no es cierto? Muchas veces lo que, ¿no es cierto?, es tirar chorros de aire y con estos chorros de aire va cortando los brotes y también va cortando, ¿no es cierto?, con una podadora lateral donde va sacando los brotes más livianos, más delgados, quedándose con los más vigorosos y además, ¿no es cierto?, le va dando esta estructura uniformada que se alcanza a ver al final, ¿no es cierto?, muy ordenada. Vamos a ver este video que no lo puedo tocar. Ahora no sé si se ve. ¿Se sigue viendo, chiquillos? Me avisan porque antes hacía eso y se me borraba todo. El PPT. El PPT. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Y ahora el video? Déjenme avanzarlo un poco. Ay, parece que me equivoqué. El video este era el mismo. Sí, no, este es el mismo. El del desbrote. Ya voy a buscar el otro. Parece que me equivoqué en la diapositiva. Ah, porque me lo puse mal, perdón. Acá.
Este debiera ser, a ver. Ahora sí. Yo, chiquillos, todos estos videos se los he ido agregando en el canal de YouTube, ¿ya? También. De manejo del viñedo un poco distinto a lo que hemos estado viendo en anteriores vídeos, sobre todo en cuanto es la gestión de poda y la carga de poda. Esto es un viñedo que, como podéis ver, se ha hecho solo prepoda, pero no se va a hacer nada más. O sea, esta va a ser poda mecánica. La carga de poda que va a tener este viñedo. Como veis, pues está multiplicando fácilmente por 5 o por 10 la carga de poda de un viñedo, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un viñedo tradicional, que es lo que era este viñedo hace unos años, con sus áreas de pulgares bien definidas, pues 3, 4 pulgares por brazo, con un brazo a cada lado por cepa, unas 2.500 cepas por hectárea. Bueno, al final es una elección posible, ¿no? Otra gestión del viñedo, siempre y cuando tenga la posibilidad, como aquí, de regar. Ya que, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí va a haber una brotación pues bastante importante de muchísimas más yemas de lo que yo estoy, de lo que la viña está acostumbrada. Si la viña normalmente brota dos yemas por pulgar, pues aquí ya estoy viendo que tengo 4 o 5 yemas donde antes había un pulgar, ahora hay 2, pues fijaros, no estoy hablando de 10 por 4, 40. Donde antes tenía 12, ahora tengo 40. Entonces va a haber mucha más vegetación, va a haber mucha más cantidad de racimos. Estos racimos probablemente por el estrés y la competencia serán más pequeños, pero indudablemente aquí voy a tener mucha más vegetación, menos porosidad. Entonces voy a tener que trabajar el viñedo de otra manera, ¿no? A la tradicional. Va a ser más necesario los riegos, va a ser más necesarios trabajos de manejo de vegetación, una buena subida de alambres, e incluso no sé si será necesario un deshojado. Bueno, el concepto es totalmente distinto, ¿no? Más enfocado a la producción que a la calidad. Pero bueno, es otra posibilidad. Sí que es verdad que en estos viñedos que se hace así y no está preparado para este tipo de poda, pues va a subir muy rápidamente, va a subir la madera. Es posible que en pocos años nos quedemos sin poste. Es otro. Entonces, en resumen, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos recién. Una poda en seco con maquinaria genera, ¿no es cierto?, una poda mucho más heterogénea en este sentido, o sea, muy dispareja en la cantidad, por ejemplo, de yema, va alargando la planta, va envejeciendo la planta hacia arriba, ¿no es cierto?, porque no existe un equilibrio normal, ¿no es cierto?, de lo que es la vegetación, cómo va a ir desarrollándose, y por lo tanto, al dejar tanta yema, ¿no es cierto?, va a requerir de un manejo mayor por ejemplo, en el momento que esté la planta en verde con una canopia muy oscura, con mucha vegetación, y además, ¿no es cierto?, va a requerir una mayor cantidad de agua para ser regada y que esté en buen equilibrio, además de la mano de obra, que obviamente se va, por un lado, ¿no es cierto?, se disminuye mano de obra en este momento de la poda en seco, pero se va a ver afectada durante las podas de verano, la poda en verde, ¿ya? Ya que ahí va a requerir quizás una mayor cantidad de mano de obra. Podas especiales. Las podas especiales son las que generalmente, ¿no es cierto?, vemos como a continuación, que son podas que se realizan después de algunos casos que son un poco extremos. Acá hay una fotografía de un caso en el cual cayó una gran granizada, donde se dañaron los brotes que se estaban dejando para el año, ¿no es cierto?, en el que estábamos, no sé, ahora, por ejemplo, en primavera, se cayera una granizada que harían muy dañados los tejidos. Por lo tanto, en este caso, muchas veces se realizan podas bastante distintas a las que son normalmente como organizadas, ¿ya? Aquí vamos a ver otro videito cortito que más que nada da un poquito la explicación, en este caso, de lo que a qué se refiere. Encuentra Mercado Libre.
Hoy os quiero mostrar un acontecimiento climatológico que no, la verdad es que no apetece enseñarlo nunca, pero bueno, ayer por la noche sucedió, ayer a mediodía, y es una oportunidad también para enseñaros alguna cosa de estos fenómenos. Lo que aconteció aquí, como podéis ver, todos estos sarmientos están rotos, las hojas están por el suelo, muchas hojas están rotas y muchos racimos o están dañados por golpes o incluso veis brotes totalmente partidos. Este fenómeno ha sido provocado por el pedrisco, una tormenta muy rápida de poco tiempo, de poca precipitación, pero con un pedrisco de gran diámetro. Entonces provoca esta serie de daños. Aparte de la pérdida de producción que se haya podido provocar, porque como podéis ver hay muchos racimos que están partidos, brotes enteros que están rotos, se generan varios daños, ¿no? La viña queda bastante tocada y entonces el que vuelva su crecimiento pues le va a costar unos días, va a estar muy parada, porque prácticamente es como si hubiéramos hecho una intervención de despunte muy agresivo, ¿no? Aparte muchas hojas están dañadas. Y luego genera muchas heridas por las que si no tenemos cuidado podemos tener enfermedades fúngicas, ¿no? Sobre todo botritis y como una consecuencia secundaria mildio. Ya, entonces ahí, por ejemplo, vemos que esta poda de alguna manera no fue planificada. Existe una eliminación de material vegetal que, si bien no estaba planificada, va a tener consecuencias, ¿no es cierto?, a nivel productivo dentro de la planta. ¿Ya? Acá, por ejemplo, es importante pensar siempre, ¿no es cierto?, en que no debemos dejarle demasiadas yemas a una planta, ya que de alguna manera los recursos que tiene esta planta son recursos limitados. En el caso del racimo, ¿no es cierto?, las hojas van a quedar dañadas y habrá un decaimiento de la fotosíntesis. Por lo tanto, también va a haber una consecuencia, ¿no es cierto?, si hubiesen menores reservas para ello. ¿Ya? Vamos a linkear este video. Recibir tu sueldo, pensión o abonos en tu celular. Del pedrisco que en esta finca ha tenido lugar. ¿Y qué consecuencias tiene este pedrisco en esta plantación de segundo año? Que ya la teníamos que levantar y llegar incluso a formarla del todo. Si fuéramos a echar un brazo, por lo menos llegar hasta el alambre y posteriormente el año que viene sacarle 2 brazos. Pues que si tenemos estas heridas tan tremendas y esta cepa crece, si cortamos por esa parte hay una necrosis bastante profunda. O sea, la mitad de los vasos están dañados. ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Pues que cuando estas cepas sean viejas, esa zona muerta pueda ser, incluso ahora pueda ser foco de entrada de enfermedades, pero incluso aunque no lo sea, va a ser un punto débil de la planta, donde la savia no va a vascular bien. Cuando eso vaya engordando, ese tronco vaya siendo más gordo, pues se generará una herida muy grande, será una zona de vascularización mala. Entonces, ¿qué determinación hemos tomado? Muy a nuestro pesar, porque ya veis que la plantación tenía un aspecto muy bueno. Pero lo que estamos haciendo es podar en verde, pero hacer una poda. O sea, podar abajo, por donde el sarmiento está sano. ¿Para qué? Para que estos brotes laterales tiren y podamos formar los nuevos sarmientos. Se nos retrasará la plantación. Aquí, como tenemos riego, pues intentaremos ayudarle lo máximo posible. Bueno, acá, como ven, ¿no es cierto?, se realiza una poda distinta, no pensada, ya que se contaba con que por ejemplo, esta formación de la planta llegara al alambre este mismo año. Sin embargo, al generar tejidos necróticos, ¿no es cierto?, tejidos con herida, ellos lo que resuelven, que es lo mejor, es volver atrás, bajar, y que los brotes que están más abajo generen, ¿no es cierto?, brotes que puedan alcanzar el alambre el próximo. Lo importante que hay que tener en cuenta son cómo realizar los cortes de poda.
¿ya? Estos cortes de poda, como lo ven acá en la fotografía, tienen siempre un ángulo, no son planos, no son parejos. Eso es lo que se le llama un corte en bisel, ¿ya? Así como de ladito. El corte en bisel, fíjense, está por sobre la yema, ¿ya? Y la punta del corte del bisel, la punta más larga, ¿no es cierto?, debiera quedar siempre, ¿ya?, de manera, ¿no es cierto?, que no humedezca la yema, ¿no es cierto?, más próxima. Fíjense acá. ¿Para qué? Para que la savia cuando parta y salga por este corte, no moje nunca las yemas. Bueno, entonces, ¿cómo van a ser los cortes de poda? Siempre limpios, de un solo corte. Las tijeras tienen que estar muy limpias, muy higienizadas y muy filosas para que corten bien. Ya el corte debe ser en bisel inclinado, contrario siempre a la yema, producto de lo mismo que yo les mencionaba recién, para que cuando comienza el lloro de la planta, este lloro no moje las yemas, ¿no es cierto? Y no provoque muchas veces, ¿no es cierto?, que salga, que haya un exceso de humedad en este punto, ¿ya? También es importante mencionar que la altura del entrenudo debe ser lo más larga posible, principalmente para prevenir que la helada que caiga en este tejido pueda afectar la yema. Fíjense en este corte. Este corte no está en corte en bisel, este corte está parejo, ¿ya? Idealmente debiera haber tenido, ¿no es cierto?, una pequeña pendiente contraria a la yema para, ¿no es cierto?, prevenir que la savia quede aposada acá y le entre humedad y hongo al corte. Cuando tengamos en general madera muy gruesa que cortar, de más de 2 años, ya pensemos que esta madera tiene 1 año, todo lo que esté por debajo de esta madera va a tener más de 2 años, por lo tanto, si hubiese un corte muy grueso, es importante tener al menos pastas de poda o algo con que cubrir esos cortes. Para que generalmente se lleven a cabo, ¿no es cierto?, estos cortes que son más bien anchos, es necesario ocupar en muchos casos tijerones, como los que veíamos en el video, en el que finalmente no se ocupa la tijera pequeña, sino que se ocupa un tijerón para dar un mejor corte siempre. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, cortes de R9, en donde quieren cortar un diámetro, por ejemplo, de un tronco, ahí se prefiere un serrucho. Entonces, es importante tener al menos estas 3 herramientas cuando tenemos, ¿no es cierto?, una producción de viñedo. Tijera, tijerón y serrucho, ¿ya? Deben, como les mencioné antes, estar muy limpias, muy desinfectadas, principalmente para prevenir, ¿no es cierto?, infecciones a través de los cortes. ¿Cómo se desinfectan? Se pueden desinfectar con agua y cloro, una solución de agua y cloro, agua con lejía, que es lo mismo, ¿no es cierto?, hipoclorito, y también se puede utilizar alcohol, ¿ya? Vamos a ver el link. Un poco lento en internet. Quería mostrar cómo hacer un buen corte a la hora de hacer la poda, ¿no? Quería mostrar cómo hacer un buen corte a la hora de hacer la poda en la viña, ¿no? El corte sobre los pulgares ya lo hemos visto en las podas de espaldera, en otros vídeos de podas de espaldera y podas de vaso, pero os quiero mostrar más el detalle
cómo hacer el corte en el pulgar que yo voy a dejar, ¿no? Como pulgar de poda. Entonces, depende de la cantidad de yemas que yo quiera dejar. Si quiero dejar esta yema de aquí y esta 2, o quiero dejar 2 yemas francas, o sea, donde haya 2 entrenudos. Entonces serían 1 y 2. La poda yo la voy a hacer siempre por la yema superior, ¿vale? Dejando toda esta parte de madera para que nos proteja la primera yema que nosotros vamos a dejar. Entonces, esta yema superior la puedo cortar por la mitad o justo por debajo, con un corte siempre en bisel. Entonces, ¿qué conseguimos con este corte en bisel? Pues conseguimos que cuando la viña llore en primavera, el líquido del lloro, la savia que excreta la viña por el corte, caiga por aquí. O sea, vaya siempre en esta dirección, no se quede aquí encima, sino que vaya cayendo, pero que en este caso no nos manche ninguna de las yemas que nosotros dejamos, digamos. Las yemas las hemos dejado a los lados. Esto es algo que al principio pues nos puede costar, pero conforme lo vamos automatizando, pues la cosa se va haciendo más sencilla, ¿no? Ya. Ahí para ver el corte en bisel del que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y aquí viene un poco esta pregunta, ¿verdad? Que ¿cuándo es mejor podar la viña entonces? La poda en general siempre debiera ser en días secos, no muy fríos, principalmente para que las heridas de corte siempre cicatricen lo más pronto posible, ¿no es cierto? Pensando en estos días secos, y no muy frío también, ¿no es cierto? Para que no se produzca ningún tipo de fricción ni infección, ¿ya? Es lo más importante. Días secos, no muy fríos, idealmente, ¿no es cierto? No cuando está lloviendo, porque si no, la humedad, ¿no es cierto?, puede afectar estas heridas. Otro punto importante de mencionar, ¿no es cierto?, es que algunos podan dependiendo de la fase lunar, ¿ya? Al igual que la luna, ¿no es cierto?, influye en las mareas, en donde dicen que cuando hay luna llena, ¿no es cierto?, la marea está mucho más agresiva. Muchos piensan que al tener la planta, ¿no es cierto?, igual que nuestros cuerpos, tanto fluido interno, tanta agua, también nos vemos afectados, ¿no es cierto?, por las condiciones lunares. En este caso, principalmente hay que mencionar que existe una viticultura biodinámica que cree principalmente, ¿no es cierto?, en lo que son las energías. Principalmente su fundamento, ¿verdad?, que es la viticultura biodinámica, considera que el suelo, la planta y el cosmos son un conjunto, ¿no es cierto?, de energías que fluyen, ¿no es cierto?, de manera equilibrada. Principalmente, ¿no es cierto?, esto tiene referencia al primer principio de la termodinámica, ¿no es cierto?, que habla de la conservación de la energía. La energía es siempre la misma y solo se transforma, ¿ya?, en este sentido. Es un sistema cerrado en el que, ¿no es cierto?, todas las energías se vuelven vitales para que de alguna manera los ritmos de siembra, poda, cosecha, ¿no es cierto?, todas estas labores se vuelvan, ¿no es cierto?, un sistema equilibrado completamente. ¿Ya? Acá vamos a ver, les voy a dejar este video, es un poquito más largo, por eso voy a irme para ir avanzando. Les voy a dejar este video pendiente, ¿ya? Espero que ustedes lo vean. Es un reportaje de Canal 13, en donde hablan las viñas de lo que es la viticultura biodinámica, ¿ya? Principalmente tener en cuenta que se habla de una luna menguante, en donde la savia está más cerca del suelo, y por lo tanto una poda en luna menguante es mucho menos dañina que, por ejemplo, cuando hay luna llena. Bueno, acá hay un diagrama de cómo se realiza de alguna manera una poda o cómo está la savia, principalmente cómo funciona la savia dependiendo de la luna, ¿ya? En este caso los manejos, ¿no es cierto?, sobre la vid van a ser bastante distintos si estamos en invierno y estamos en verano,
Ya hablamos de esta poda invernal que tiene, ¿no es cierto?, que nos presenta una planta, una vid como la que vemos en la fotografía, en receso, con colores otoñales, ¿no es cierto?, y que generalmente vemos, ¿no es cierto?, que se va a podar, va a llevar a cabo la poda de invierno, principalmente a fines de otoño, y se podría alargar hasta inicios de brotación. Bueno, dentro del periodo de inactividad en invierno, ¿no es cierto?, no hay actividad de fluidos en la parte aérea, toda en la parte basal, ¿no es cierto?, en la parte de las raíces. Siendo, ¿no es cierto?, mucho más fácil la poda y obviamente la cicatrización de cada una de estas heridas. La poda de la vid en general, ¿no es cierto?, persigue un crecimiento vigoroso, ¿no? O sea, podar siempre, ¿no es cierto?, va a querer de alguna manera equilibrar el vigor en la planta. Puede debilitar la planta, por lo tanto también hay que tener en cuenta cuántas estructuras vamos a dejar al momento de podar. Una vid adulta, ¿no es cierto?, que ha tenido buenas producciones, que ha tenido un buen vigor, debe seguirse podando de la misma manera, ¿ya? Ya que de alguna manera en cada una de las podas ha demostrado que esas son, ¿no es cierto?, las estructuras que más le acomodan. Si la planta en sí, ustedes ven que después de una cantidad de podas se vuelve más vigorosa, demuestra mucho vigor, lo que hay que hacer en ese caso es aumentar el número de yemas por planta para de alguna manera equilibrarla mejor. Y si la planta, al revés de lo anterior, tiene una estructura débil o vigor, lo que hay que hacer de alguna manera es bajarle el número de yemas, ¿no es cierto?, con el objetivo de distribuir la energía en una cantidad menor de brote. Bueno, en general, ¿no es cierto?, siempre hablamos de las distintas estructuras que conforman la planta, y acá vemos el tronco, vemos los brazos, ¿no es cierto?, hablamos de cargadores o varas, y hablamos de pitones, ¿no es cierto?, y pulgares. Esas son como las estructuras, ¿no es cierto?, que de alguna manera hemos observado hasta ahora, y generalmente lo que vemos en cargador y pitón es lo que lleva la producción del año, ¿ya? Acá vemos el dibujo clásico, ¿no es cierto?, en donde podemos observar claramente lo que es un tronco, lo que son los brazos, o que forman la cabeza, en este caso, un pitón, y el cargador que se deja, ¿no es cierto?, para alargar la planta hacia los lados. Esto es lo que se llama poda Guyot, ¿ya? Acá podemos ver las mismas estructuras, ¿no es cierto?, un poco más distribuidas en poda Guyot, ¿no es cierto? Acá tenemos otra poda, que es una poda bordolesa, que de alguna manera arquea las yemas del cargador, ¿ya? En este caso la poda Guyot lo que persigue, ¿no es cierto?, es producir todo sobre un cargador, igual que la poda bordolesa. En este caso, ¿no es cierto?, podemos ver cada una de las estructuras más ampliadas, ¿ya? La poda de verano, como lo mencionamos recién, consiste en yema, brote, hojas, ¿ya?, y todas las estructuras que podemos ver en verde. En este caso, los efectos de esta poda son similares en general a la poda invernal, que es nivelar, ¿no es cierto?, los vigores que podemos observar. Acá podemos ver en ambas fotografías, ¿no es cierto?, las labores de poda en verde, que poda manual en esta parte de arriba, y acá tenemos una poda en verde, que es una poda, ¿no es cierto?, mecanizada, en donde de alguna manera esta máquina va podando por los lados, va sacando, ¿no es cierto?, todos los brotes por arriba y por los lados, va dejando una altura pareja. Una poda de verano, ¿no es cierto?, siempre persigue distribuir de mejor manera, ¿no es cierto?, la estructura vegetal, dirige el crecimiento, disminuye siempre las probabilidades de riesgo, por ejemplo, de un mal manejo, también disminuye, ¿no es cierto?, las probabilidades de enfermedades, disminuye también, mejora, ¿no es cierto?, la entrada de luz, y en general, ¿no es cierto?, la estructura que más se toca en este caso es toda la canopia, y acá se podan
se reconocen distintos tipos de poda, entre las que destacan el desbrote, en donde eliminamos el brote completo, el desyemado, que es sacar yemas, y está el desoje, que es solamente sacar hojas para que entre, por ejemplo, luz. Está el peñisco o despunte, que es muchas veces para romper la dominancia apical. Recuerden que la planta de la vid tiene una dominancia apical, entonces si queremos romper la dominancia apical, se realiza el despunte. Y la chapoda es lo que se reconoce, ¿no es cierto?, como el corte de los brotes por los lados, es como peinar la parra. ¿Ya? Acá está cada uno, ¿no es cierto?, de los puntos que le hemos ido mencionando recién. Acá, por ejemplo, lo que ustedes ven en la fotografía es una yema, ¿no es cierto?, un nudo en el cual brotaron dos yemas. Una yema pronta, ¿no es cierto?, y una de las distintas otras yemas que tiene la vid. En este caso, debemos elegir la yema más vigorosa y eliminar la otra. Esto es lo que, ¿no es cierto?, se le llama mellizo en estos casos, que brotan todos los puntos meristemáticos que existen dentro de la yema, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se puede hacer un desyemado. Acá tenemos una yema que brotó, otra yema que brotó, y esta no debiera haber brotado. Por lo tanto, yo puedo eliminar esa yema. Un desyemado. Desoje. Acá, por ejemplo, no se están eliminando brotes. Solamente se están eliminando, por ejemplo, hojas que estén dando mucho sombreamiento a la parte donde ya se están viendo los racimos. Por ejemplo, ahí hay un pequeño racimo pequeñito. Ese racimo necesita luz. Parte de lo que queda en la parte superior va a tener fotosíntesis y además va a generar sombreamiento, ¿no es cierto?, el sombreamiento necesario para que este racimo no se asolee mucho. Tenemos acá lo que es un peñisco, que en este caso, por ejemplo, acá tenemos un punto meristemático en esta fotografía. Esta foto la saqué yo ahora en un parrón, y así está ahora, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, el John me comentaba que se veían los racimos. Aquí, estos dos puntos que están acá, son las dos inflorescencias que presenta el brote. Una hacia este lado y la otra hacia este lado. Este brote ya, si está mal posicionado desde su base, se puede eliminar. Si está bien posicionado, lo dejamos. Si nosotros quisiéramos romper la dominancia apical de este brote y lograr que, por ejemplo, las yemas que están hacia abajo broten parejas, deberíamos romper este meristema, esta punta, para darle, ¿no es cierto?, para romper la dominancia apical que pueda tener este brote en comparación con otro, ¿ya? Y eso se llama despunte. Es una labor, como dice acá, que se efectúa temprano en la temporada de crecimiento en brotes cortos, de 30 a 40 centímetros, principalmente porque este punto acá es lo que de alguna manera se está llevando todas las energías, ¿no es cierto?, para dar un desarrollo en longitud. Esto se va a prolongar hasta acá arriba, y eso domina sobre el resto de las otras yemas, ¿ya? Eso se llama el despunte. Y luego tenemos la labor de chapoda, que es principalmente, ¿no es cierto?, peinar la parra. Yo siempre le digo, todos los brotes que, por ejemplo, salen tan chascones, todo eso se elimina. Se chapoda desde la parte aérea y por los laterales, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, podemos ver que de alguna manera estas podas, estas labores son súper importantes en la vid, en el desarrollo, en la salud del viñedo y en la producción. No existen protocolos para podar. Todas las parras, todas las plantas se van a podar de manera diferente, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo sea de alguna manera su vigor, de qué carga le quiero dejar, de cuál es su estructura de base, de qué manejos, por ejemplo, si voy a tener manejos mecánicos, si voy a tener manejos manuales. Hay una gran cantidad de factores, ¿no es cierto?, que van a influir en lo que es mi poda. Nosotros acá vemos una parra en donde podemos ir viendo los años que tiene esta parra, ¿ya?
De alguna manera, el tronco va a ser una estructura que va a marcarnos el primer año, pero si nosotros, para contar los años de una parra, debiéramos partir de lo más nuevo. Entonces, se parte del primer año, ¿no es cierto? Es todo lo que dio fructificación el año pasado, es este pitón, primer año. Después, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo año. Prácticamente esta planta, ¿no es cierto?, tiene al menos 10 años y debiera ir para, ¿no es cierto?, los 11 años, principalmente porque esto ya va a dar un brote, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy. Si alguno de ustedes tiene dudas o algo, quisieran hacer alguna consulta, alguna pregunta. El Mario me hizo una pregunta acá. Voy a abrir la imagen, ¿ya? Esperemos un poquito. ¿Ya? Es que no sé lo que me dice el Mario. Me dice, ese no lo sé. No sé, al parecer es un árbol de, no sé si los demás lo pudieron ver, pero parece que fuera como un cerezo. No lo alcanzo a ver muy bien la fotografía, la verdad, pero está guiado, ¿no es cierto? Es una especie de tutor, como en un tutor lateral, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando nosotros vimos las guías de los árboles, vimos que las guías en general se pueden conducir de muchas maneras. En este caso no es una vid, ¿ya? Esto es un árbol frutal que puede ser podría ser un cerezo, pero yo lo veo hojas muy pequeñitas, ¿ya? Que está creciendo como de manera lateral en un tutor de alambre, con brotes, ¿no es cierto?, verticales que dan, en este caso, la fruta del año, ¿ya? Entonces esos serían los ramos. ¿Recuerdan eso de los hábitos de crecimiento? En ese caso esos serían los ramos que sostienen, en este caso, las flores del año. ¿Ya, chicos? Para que vean la foto ahí que comentó el Mario.